Da gusto, ¿eh? Cuando te presentan así y te dicen todo esto, pues da gusto, pero también es un compromiso. Entonces, tengo que intentar convenceros de que lo que hemos hecho para la Junta es una cosa que va a servir para el desarrollo de la comarca, para la protección de los montes, para la conservación y, bueno, pues para conseguir unos sistemas socioeconómicos, forestales, pecuarios, lo más adecuados al medio y a la zona y para el desarrollo de la zona. Bueno, pasado y presente, y vamos a ver qué futuro tenemos en estos montes. Y para eso nosotros, los profesionales forestales, empezando desde el más bajo trabajador del monte, guardería, técnicos, gestores, necesitamos algo en lo que apoyarnos. Y partimos siempre de un proyecto que nosotros llamamos un proyecto de ordenación, que es una cosa que se viene haciendo en España desde 1860 y tantos. Me parece que los primeros proyectos de ordenación fueron los que se hicieron en Andalucía, precisamente en Ronda, aunque hubo unas memorias previas, pero ya desde el siglo XIX vienen a hacerse proyectos de intentar planificar lo que se tiene que hacer. Estos son sistemas forestales que duran cientos de años y necesitamos saber qué hacer en el futuro con ellos, qué puede pasar, pero para saber de dónde venimos, a dónde queremos ir, es muy importante saber de dónde venimos. ¿Qué vicisitudes son las que han pasado por los montes para no incurrir en los mismos errores, seguir teniendo los mismos aciertos y cuando las circunstancias son cambiantes y las estamos sufriendo ahora mismo, cómo poder adaptarse? ¿Hola? Vale. Bueno, pues visto esto un poquito, esta mínima introducción, eso es un proyecto de nación, lo que os estaba contando. ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que hay? ¿Y a dónde queremos llegar? ¿Vale? Entonces, ¿de dónde venimos? Una breve historia de los montes, lo vamos a ver. ¿Cómo estamos ahora? La situación actual como consecuencia de toda esa historia. Aunque yo creo que de estas historias luego Mariló nos va a contar bastantes, sospecho. ¿Cuál es nuestro objetivo? La conservación de esto, es decir, la gestión para la conservación de esto, y la gestión es una gestión activa. Conservar, se tiene que conservar activamente, no en todos sitios, de la misma manera. Esto es donde se toque. Esto es esto, ¿no? No tiene nada que ver. Vale. Sin micro. Y además estoy mucho más cómodo y grito más. ¿Vale? ¿Cuál es nuestro objetivo? La gestión para la conservación, pero con un objetivo. O sea, tenemos que tener muy claro de dónde queremos llegar. ¿Qué modelo de monte es el que nos tiene que servir para todo esto? Y entonces con esto os estoy intentando un poco poner de manifiesto eso. ¿De dónde venimos? La historia. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Y algo que siempre es incierto, que es el futuro. Por eso he cogido esa fotografía con nieblas, todas fotografías del parque, por supuesto. Entonces, vamos a ver hacia dónde vamos, si tenemos suerte y si este es nuestro objetivo y no nos cambia. ¿Vale? Entonces, eso también es cosa que vamos a tener muy en cuenta. Vale. ¿Dónde estamos? Pues lo que tenemos ahí es el parque natural. Los montes que yo me ha tocado en suerte y he disfrutado muchísimo haciendo los trabajos son los que están ahí resaltados en color negro, el núcleo de la Resinera y Almijara, y luego dos montes de la Junta que son la Alcauca y Robledo Alto. Dentro del parque, que aparece ahí como rayadito, pues hay diferentes zonas. Hay una zona de reserva que es la de color moradito, hay una zona rayada que más o menos se puede intuir. La veis por aquí un poquito, que está, ¿veis la diferencia entre uno y otro? Pues eso es la zona del parque de usos más o menos permitidos y todo esto. Y luego están las zonas de uso especial, pues muy ligadas a todas las zonas donde hay asentamientos humanos, básicamente, ¿vale? Estos son los montes. Bueno, ahí los tenemos con un poquito más de detalle, que se vean esas mismas zonificaciones. Y donde nos vamos a referir, donde yo he estado haciendo para la Junta el proyecto, son los que están resaltados en negro. Vale, vamos a ver. En total,
14.000 hectáreas. 28.000 campos de fútbol. Del terreno de juego, ¿eh? Luego, si cogemos las zonas, es un poquito menos de 28.000 campos de fútbol, pero si nos ponemos 28.000 campos de fútbol uno en medio de otro, esto es la superficie que hemos intentado planificar de la mejor manera posible. ¿Habéis estado alguna vez en el centro de un campo de fútbol reglamentario? Miráis para un otro y ves la portería de un lado, la portería del otro. Bueno, pues 28.000. Mucha superficie. Y muy variada. Bueno, vamos a ver de dónde venimos. Y estos señores son importantes. Parece que no. Este señor fue uno de los fundadores de la Unión Resinera Española. La Unión Resinera Española es una empresa que surge a mediados del siglo XIX, primero como un sindicato de empresas, finalmente se funda en Bilbao la Unión Resinera Española, empiezan a comprar montes por todos sitios porque la resina valía una pasta gansa, dicho claramente. Y entonces era un producto que se utilizaba, y ya lo veremos para qué, fundamentalmente para pintura, el mundo de la pintura, ¿vale? El aguarrás y la colofonia. Ojo, la colofonia también sirve, la colofonia es la parte sólida de la resina. Cuando se destila la resina, se le quitan todos los residuos, todas las impurezas que tiene, sale una parte de agua, una parte de líquida, que es el aguarrás, y una parte sólida, que es la colofonia. Si habéis mascado chicle, habéis mascado colofonia, para haceros una idea. Y se utiliza muchísimo en la industria, por ejemplo, de los cosméticos y todo esto, la parte de la colofonia. Bueno, el caso es que la resina tiene una muy fácil industrialización. Consiste simplemente en calentarla, destilarla, separar la parte sólida, separar la parte líquida, se meten en unos recipientes unas cosas, en unos toneles la otra, y sirve fundamentalmente para la industria de la pintura. Y de hecho, la revista que se ocupa de la resina en el mundo es una revista de pintura naval, para que nos hagamos una idea, o sea, lo que mueve esto. Y por supuesto, mercado mundial. En el siglo XIX ocurre la guerra de secesión americana, norte contra sur, federales contra confederados, los de azul y los de gris. El norte bloquea todos los puertos del sur, el famoso, ¿habéis visto lo que el viento se llevó? Pues eso, estamos hablando de eso. Bloquean el puerto de Charleston, por ejemplo, que era uno de los más importantes, y que además donde se resinaba en Estados Unidos era en el sur, precisamente. Entonces se bloquea esto y los precios de la resina se disparan. Y al dispararse los precios de la resina, aquí que teníamos el mejor pino de producción de resina del mundo, en calidad, es el pino Pinaster, Pinus Pinaster que tenemos aquí, en estas sierras, que es una calidad de resina impresionante y además es bastante productor de resina, pues surge un mercado, una oportunidad de mercado que se dispara en España, en Portugal, Francia, toda la zona de Europa. Y entonces suben mucho los precios y la gente se lanza a comprar montes, a hacer subasta de pinos para la resinación, y esto se pone muy en marcha. Y hay muchísimas industrias, y entonces 4 o 5 industriales se ponen de acuerdo para formar la Unión Resina Española. Entre otras cosas, este señor, y aquella es su mujer, pintada por Sorolla porque era hija de Sorolla. De hecho, hay un retrato de los dos hecho por el pintor Sorolla. Bueno, yo os pongo esto, que la comandanta esta, es que no me acuerdo si se llamaban la coronela o la comandanta o la marquesa, porque mandaba muchísimo. Cuando se murió su marido, pues era la que mandaba muchísimo en las industrias, y me está fastidiando el gráfico de atrás, pero bueno, tenéis ahí. Lo que os decía, ¿para qué sirve la industria? Hay una parte que es agua con impurezas, hay una parte que es la parte líquida, que es el aguarrás, y la parte de sólida, que es, pues eso, la colofonia. Y la colofonia, bueno, pues el aguarrás fundamentalmente son un gran disolvente para pinturas, y fijaros en todo lo demás que salen de la colofonia. Pues eso, pinturas, tintas, barnices, colas, revestimientos pigmentarios, colas de papel, soldaduras, colas de adhesivos, gomas de borrar, soldaduras, barnices,
lo que queráis. O sea, tiene muchísima importancia. Sigue teniendo la resina, pero ya no se resina. Algo ha pasado por en medio que nos ha impedido que se resine aquí. Bueno, vamos a ver. Al principio la resina, cuando se resinaba, se dejaba que la resina resbalara al suelo, se hacía un agujero en el suelo y se recogía con tierra, con pinocha, con corteza, pero se recogía así y luego se filtraba, se calentaba, se sacaban más impurezas y de repente a finales del siglo XIX llega el método Hughes, que es con el que Hughes, que lo que hace es que básicamente la forma de picar el árbol para que se haga la resina y debajo se ponía un pote, no es un tiesto. Los tiestos, lo habéis visto muchas veces, los potes, los tiestos tienen un agujero, porque la tierra, para que crezca la planta, tiene que drenar, pues si no se pudriría la raíz. Esto no, esto está cerrado. Está cerrado porque no queremos que la resina se vaya. Entonces eso es un pote. Entonces un pote que se metía con un clavo sujeto, se ponía encima y con una placa de metal, una chapa de metal en V, pues ahí se mandaba la resina y entonces eso aumentó muchísimo el rendimiento. Se pagaba normalmente a destajo a los resineros y se les pagaba tantos kilos, tanto cobras. Así de claro, no porque te vayas un día al monte te va a pagar el día, no. Si un día vas al monte y no consigues resina, tu problema. Y esto era como se funcionaba, ¿vale? Bueno, lo que os digo, eso es un avance sobre el primero. Esto es una recreación, evidentemente no había fotografías de esto, pero eran agujeros hechos en el suelo, se metió un pote en su momento, un cuenco, y luego pues eso, se van viendo ahí es el método Hughes, ¿vale? Como la resina ha subido muchísimo dinero después, en el siglo XIX, ha subido muchísimo dinero, empieza a haber un montón de explotaciones en toda Europa, que es la principal productora de resina después de Estados Unidos y sobre todo después de la Guerra de Sucesión, pues ocurren todas estas cosas. Se ayuda, es tan importante para el mundo rural la resina que se le ayuda muchísimo. Bueno, pues se exporta ese producto al mercado europeo, pero directamente se mandaba el producto sin separar el aguarrás y la colofonia, sino se mandaba lo que era la resina en barricas a Europa y entonces ahí le dejaban el valor añadido. ¿Qué es lo que hacen los industriales? Pues empiezan a fabricarlo en España. Ahí, por ejemplo, vemos el número de pinos resinados entre 1898 y 1933, el número de pinos que se resinan en España. Por cierto, esto es lo que resinan los montes públicos y esto es lo que resina la Unión Resinera Española en España, solamente, ¿vale? Bueno, intentaron en Portugal y en otros sitios, pero realmente es en España. Y fijaros que la producción era de la Unión Resinera. Y venga a hablar de la Unión Resinera, pero es que esto tiene que ver con lo que estamos viendo. Empiezan la Unión Resinera, estos que aportan sus propias fábricas, aportan sus propios montes, y ante la grandísima competencia que tenía la Unión Resinera, ya como empresa, con otras muchas empresas que también competían por ello, aunque era la empresa más grande de producción de resinas, hay un momento en que a principios de siglo decide comprar montes para tener su propio suministro para sus propias fábricas. Y es cuando compra en 1901 los montes de la Resinera, lo que es ahora mismo los montes de Fornes, de Alhama y Jayena de Arenas del Rey, ¿vale? Y crea en 1902 la industrialización de la resina. Es muy fácil. Ya os digo, es simplemente calentar la resina, destilarla, separar la parte líquida, el agua, las impurezas, la colofonia y el aguarrás, y es muy fácil de hacer una fábrica. Y entonces inmediatamente se crea la fábrica de Fornes, la fábrica de la resinera. Con lo cual, ¿de dónde venimos? Estamos viniendo aquí, ¿vale? Fijaros que ahí está, que la superficie que tenía la Unión Resinera en 1911, pues 7.500 hectáreas estas son de Granada. Y fijaros que entre las fábricas que tiene y cuando se crean, pues Fornes está ahí en 1902, ¿vale? Y fijaros que en 1905, pues en Estepona y en Cáceres tenían todavía dos en construcción, pero fijaros que venían, pues eso, las primeras que aparecen de 1898
son las aportadas por los 5 industriales que forman la resinera, la Unión Resinera, ¿vale? Pero se siguen expandiendo. Bueno, y esta no es de 1902, evidentemente, esa es la evolución de vistas de la fábrica y de toda la gente y que va viviendo de estos montes y de la fábrica dentro de la fábrica. Esto me lo ha contado Vicente varias veces, las fotografías, y seguramente muchos los conocéis, pero bueno, todo esto es pues, la cantidad de gente que empieza a mover la resina en esta comarca. Bueno, y donde estaba la Unión Resinera, en el mundo rural. Y entonces crea un montón de empleo, hay un montón de movimiento económico, hay muchísima gente que vive en el monte y del monte. Bueno, llega el año 14, que por cierto empiezan a haber sus dificultades, porque Estados Unidos ha salido de la Guerra de Sucesión, ha vuelto a poner la resina de los montes de los estados del sur en el mercado, y llega la Gran Guerra. Lo que es la Gran Guerra, que luego hubo que ponerle números, desgraciadamente, pero esta era la Gran Guerra, 1914. Bueno, como os digo, entre el 7 y el 11, pues empieza un aumento de la competencia, intenta reducirse los costes laborales, se intentan mejorar los procesos productivos, se pasa de pagar a los resineros por jornal a pagarlos a destajo, lo que os comentaba, mucho más duro para un resinero el poder sacar un sustento para la familia. Vivían en el monte, supongo que Manuel nos contará más cosas de esto. Unas producciones que eran marginales, como la madera, pues también la empiezan a vender, bueno, muchas cosas. Y de repente, en una situación que la cosa no iba bien, llega la guerra. Y los primeros años de la guerra cortan cualquier tipo de comercio que pueda servir para material de guerra entre las potencias, bien fuera las de Alemania y el Imperio Austrohúngaro y Prusia, y contra Francia, bueno, Estados Unidos a partir del 17, todo esto. Y la resina, y todo esto es material de guerra. Esto es para pintura naval. Pintura naval, o sea, tela. Se corta esto. Entonces, al principio se corta esto, pero empieza a haber, a partir de 1915, cierto movimiento de otra vez de la resina y todo esto. La peseta está en ese momento al no estar España en guerra, pues una divisa muy fuerte, como nunca en su vida ha estado la peseta. Entonces, el cambio de la peseta con el resto de las divisas, los francos, sobre todo que se trabajaba muchísimo con francos, suizos o franceses, con el marco ya era más complicado porque estaban en guerra, en la parte perdedora de la guerra, o con el dólar, pues que el cambio era fatal para esto. No importa. Era tan valioso, bueno, precisamente eso lo que fue es ayudar a que aunque el producto fuera muy difícil de colocar, que los transportes fueran carísimos, todo esto daba igual. La peseta era tan fuerte que permitía todo esto y que de hecho permitió a la Unión Resinera sanear su economía a lo bestia. Muy bien, se quitó un montón de deudas, pudo comprar más montes, amortizó material, invirtió, hizo un montón de cosas, ¿vale? Y la Primera Guerra Mundial a la Unión Resinera, a España en general, le vino estupendamente, desde el punto de vista económico. Bueno, hasta 1920, ¿vale? De hecho, les viene también que en 1922 se adquiere Córzola. Es decir, ya el núcleo de la resinera ya queda completamente consolidado a partir de 1922. La almíjara ya es otra cosa, ¿vale? Estamos hablando de la parte, pues eso, de Jayena para abajo. Bueno, ahí lo que tenemos es el volumen de producto entre Mentina y Colofonia, que más o menos la URE, la Unión Resinera Española, LURE, pues va haciendo. Fijaros que es a partir de 1918 que empieza ya el fin de la guerra y que empiezan otra vez a ponerse en marcha otros mercados, los franceses, por ejemplo, pues las producciones empiezan a ser un poco más fluctuantes, pero fijaros el gran pico que tiene, sobre todo ese pico que tiene de producción la URE en la guerra. Bueno, nada, otras fotografías ahí que ilustran un poco, esta es mucho más tardía, por supuesto, y una de las cosas que, por ejemplo, sí que hace la URE en ese momento también es
acometer repoblaciones durante esta época, acomete muchas repoblaciones de montes, aunque esto no es precisamente de esta zona, sino, si no me equivoco, de las Navas del Marqués, pero bueno, representa un poco, ilustra un poco lo que es la repoblación de los montes que llevó a cabo la Unión Resinera. Bueno, empiezan a recuperarse las producciones europeas. Ya empezamos otra vez con la competencia, vaya por Dios. Dentro de la URE, además, empieza a notarse, pues eso, la conflictividad laboral empieza a surgir porque las condiciones eran muy duras de la gente viviendo en el monte. Se producen robos, se producen ventas fraudulentas, aumentan los costes salariales, comienza a haber pues, muchísima competencia con otras empresas, porque esto es un mercado muy interesante, pero claro, muy competitivo. Y, de hecho, entonces, una de las cosas que hace la Unión Resinera, la propietaria de esos montes y la que está gestionando esos montes y la que mantiene un montón de gente trabajando allí, pues es cerrar algunas fábricas, la de Fornes no, evidentemente, se ha seguido trabajando hasta 1975, ¿vale? Obviamente la guerra civil interrumpe la producción, lógicamente, y desde el final de la guerra civil lo que está ocurriendo es, paulatinamente, que Estados Unidos deja de producir resina. Y lo que hace es que extrae el producto resinoso, lo extrae de los tocones de la madera que va aprovechando por una cosa que se llama taloil, a base de un proceso industrial que por presión saca la resina de los tocones, fundamentalmente. Claro, ya no tiene que ir un resinero picando pinos por todo el monte y con unos rendimientos que son los que son y con unos costes salariales que son los que son. Directamente ya te han cortado el árbol, la parte que no se aprovecha en la serrería se saca de ahí, y entonces el taloil lo que hace es que mete un producto sustitutivo de la resina y que empiezan a caer los precios. Aún con todo esto, la producción mundial sigue en Europa hasta los años 60 e incluso en Portugal hasta el año 73. Y fijaros que estaríamos, si no me equivoco, la primera cifra de 250.000, bueno, ahí está, 50.000 en España en 1961, Portugal 90.000 toneladas de resina, que es el máximo que se produce en la historia, en Europa, ¿vale? Porque a partir de que China descubre que también puede gestionar la resina, pues empieza a producir a lo bestia, inunda el mercado China con una resina de peor calidad, con pinos que producen bastante menos y que además lo hacen muy mal. Los chinos lo hacen fatal. Imitan la cosa, pero se cargan los pinos, los resinan a muerte continuamente, con lo cual los resinan una vez y se acabó. No como los nuestros, que tienen un periodo de producción de 25 años, más o menos como media, ¿vale? Se va abriendo caras, no voy a meterme en el tema de la resinación, si alguno está interesado lo contamos, pero también se mete en Indonesia, Vietnam, México, Honduras, Cuba, Brasil. Y entonces aquí ya es cuando esto se desploma por completo. Ya es un mercado que va cada vez a menos, cada vez a menos, cada vez a menos. Y aunque se intenta, pues es la desaparición con la Unión Europea, desaparecen los aranceles, con lo cual se puede importar más, no podemos competir contra producciones que prácticamente China durante muchísimos años metió prácticamente el 60, el 70% de la producción mundial la metía China de golpe. Claro, eso desplomó los precios por completo. Bueno, para que lo veáis ahí, esto es en 2006-2007, es decir, que ya han pasado bastantes años, ¿eh? Fijaros que China, de diversas especies, especialmente con una especie de pino china, que es la yunaensis, mete 1 millón de toneladas, esto en el 2006. A partir de ahí, por cierto, la producción china se desploma, porque se han cargado sus propios montes. Pero los brasileños, por ejemplo, que aquí ponían que están en 100.000 toneladas, ahora mismo están produciendo del orden de unas 300.000 toneladas. Y es que meten plantaciones de 100.000 pinos en llano y que van una tras de otra y las van resinando con mucha tranquilidad, pero claro, con unos rendimientos por pino mucho más bajos, pero es que meten muchísimos más pinos. Total, que la resina ahora mismo en Europa no es competitiva. Y entonces se produce, pues eso, la crisis resinera. Muy bien, seguimos. Lo de breve, lo siento. Bueno, pues ¿qué pasó aquí? ¿Vale?
Pues lo primero, ya hemos visto que fue la creación de la fábrica y las dependencias aledañas, los talleres, las casas para los encargados y los obreros, creación del botiquín, de un economato, de una escuela dentro del poblado de la Resinera, ¿vale? La incorporación de la fábrica de maderas. Se fueron creando también al mismo tiempo cortijos por la sierra para encargados, para familias, para materiales, y casas, pequeñas casitas para resineros también en su momento, ¿vale? La creación de empleo alrededor de la fábrica y de todo el mundo de la resina aquí y de los trabajos aledaños a la resina, pues fue muy importante en la comarca durante muchísimo tiempo, con sus conflictividades, con sus problemas, pero se creaba muchísimo empleo. Ahí recogemos algunos de ellos, resineros, por supuesto. Arrieros era fundamental para sacar la resina del monte en barricas. Imaginaros lo que es esta sierra, para meterse por ella, para andar, no había carreteras y se tenía que meter con muleros. Pues los arrieros, madereros, leñadores, colmeneros, caleros, trabajadores de la pez, etc. Los datos que tenemos es que pues, llegó hasta el poblado de Resinera, hasta recoger y aledaños, hasta 300 personas, ¿vale? O sea, muchísima gente. Bueno, pues ahí, por ejemplo, es el cortijo de Córzola, si no me equivoco, Vicente, corrígeme, la ermita, gente en la Resinera y lo que veíamos por ahí de la gente que va viviendo por ahí, ¿vale? Sigo con la breve historia de los montes. Bueno, la crisis definitiva, va. Ya os lo he dicho, el mercado se nos pone, pero vamos, de cara, imposible. El 20 de agosto de 1975, la hora no me la sé, 17.000 hectáreas en 5 días en estos montes. Ahora veremos un poquito eso. Después del incendio aquel que arrasó buena parte de los montes de la Resinera, y no solamente esos incendios, sino posteriores, la fábrica se cierra definitivamente en 76. Ya venían las cosas ya muy mal dadas, ya estaba el mercado en contra, ya teníamos unos precios que no sostenían los costes y encima se nos quema. Pues la fábrica cierra. En 1986-85, la Comunidad Autónoma de Andalucía compra estos montes. Además, en 1961 compró el Patrimonio Forestal del Estado, el Alcauca, y en 1964 el Patrimonio Forestal del Estado compra Robledal Alto, ¿vale? Y en 1998 la Almijara. La Almijara también se resinaba, pero era propiedad de un particular y lo vendió en 1998 a la Junta de Andalucía. Y estos son los montes que al final vamos a planificar, ¿vale? Pero es que no solamente el 1975, que fue el gran incendio, por cierto, 1975 es un año donde hubo una cantidad de incendios impresionante en España. Fue de repente un cambio de inflexión en lo que antes había sido pequeños incendios, alguno un poquito grande y tal. Y de repente en el año 75 se empieza a quemar a lo bestia. Pega la curva de incendios una subida tremenda. Bueno, pues uno de los peores, y son 17.000 hectáreas los que se queman, este verano que ha sido desgraciado, muy desgraciado, estos incendios, que este ya fue una cosa descomunal, se han quedado pequeños. O sea, este se queda pequeño con lo que ha pasado este año. Pero bueno. Pero fijaros, se queman en el 83 el Pinar de Alhama, en el 85 parte de Córzola, en el 99 la Almijara, que ya se había quemado en parte con ese incendio. O sea, 2 veces en 25 años prácticamente. Fin. Esto es la adquisición del Robledal Alto, y la repoblación inmediata, ¿vale? En el 63. Y este es el incendio de agosto de Jayena, de la Resinera, ¿vale? Este es el comienzo del incendio. ¿Dónde es, Vicente? ¿Que dónde es? Justo desde una calle de Jayena, y esa foto solo ha salido 40 años después. Ha salido, se hizo y no... Pero bueno, ese es el comienzo del incendio. Pues ahí está, ¿vale? Ese es el incendio. Y lo que quemó ese incendio es todo lo que está rayado en este color, ¿vale? Con diversos focos, pero bueno, 17.000 hectáreas, que como veis se comió la mitad de la Resinera, y luego pues ha habido otros varios incendios que como veis ahí
pues también aparecen ahí reflejados, ¿vale? ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues que tenemos unos montes que son de gestión pública, de utilidad pública además, que se ha declarado esto parque natural, que además tiene una zona de especial conservación que es la Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama, que además es zona de especial protección para las aves, dentro de la Directiva Hábitats de la Unión Europea, que tiene la Reserva Natural Subterránea del Nacimiento del Río Añales y del Río Cebollón, que está dentro del Plan de Conservación y Conservación de Especies, de Recuperación y Conservación de Especies de Altas Cumbres de Andalucía, vegetación de alta montaña, fundamentalmente, y fauna también, del Plan de Recuperación y Conservación de Aves Necrófagas, del Plan de Recuperación y Conservación de Peces Invertebrados de Medios Acuáticos, y además tiene terrenos cinegéticos. ¡Buah! Todo esto, y además cada uno con su plan. Y todo esto sobre el mismo territorio. Y cuando llegas aquí y ves aquello, empiezas a mirar y dices, madre mía, me están cayendo por todos sitios normas, ¿cómo hago? Pues te empollas las cosas y vamos a por ello. Bueno, pues ahí tenéis el parque, con su zonificación. Me parece que esto es lo de altas cumbres. Ahí está lo de los ríos. Ahí están los terrenos cinegéticos. Y todo esto confluyendo sobre el mismo territorio. Bueno, pues eso es la primera. La segunda es, ¿y qué más tenemos? Y entonces lo primero que tenemos que hacer es un buen análisis de todo esto. Ya está en parte estudiado en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque. En la CEC también se ha estudiado, en la CEPA también se ha estudiado, pero volvemos a darle un repaso a todo esto y además nosotros también estudiamos otras cosas. Fisiografía, orografía, geología, clima, hidrografía, vegetación, fauna, daños, riesgos de todo tipo, calidad del medio, paisaje, todo esto lo vamos estudiando. Vale, pues ahí por ejemplo tenemos la altitud, las pendientes, las orientaciones, la insolación, la precipitación media anual, y no pongo todos los demás datos climáticos, pero hay muchos, la temperatura media anual, los análisis fitoclimáticos que se han hecho, eso es el diagrama de Walter Liez, y a partir de ahí se deduce qué tipo de vegetación puede haber aquí, cuando hay heladas seguras, cuando hay heladas probables, cuando hay sequía, cuando llueve más de 100 milímetros al mes. Los diagramas bioclimáticos, en este caso de los Monteros de Burgos, que nos indican un montonazo de cosas de cómo orientar la silvicultura, si podemos hacer tratamientos muy fuertes o hay que tener mucho cuidado porque nos entra el matorral y va a competir con la regeneración, si consiste en disminuir muy rápidamente o más lentamente las densidades cuando hay mucho arbolado, todo esto nos lo indica. El cambio climático, que tanto nos preocupa, pues para que veáis ahí, esto es el pino carrasco, la situación del pino carrasco más o menos en esta época, ¿por dónde va a estar? La zona verde oscura es lo ideal, que por cierto coincide bastante bien con lo que tenemos, porque esto es a partir de un modelo climático edáfico, climático de suelos, ¿vale? La zona verde clarita es la zona donde está en una altitud media y la zona naranja es donde está en una baja aptitud para el pino carrasco. Pues fijaros lo que ocurre cuando pasamos al 2041. Bueno, la zona verde se va desplazando. Resulta que las condiciones climáticas nos van a permitir que el pino carrasco que está ahora aquí pueda subir un poco en altitud, ¿vale? Y que las zonas naranjas donde antes abundaban sobre todo por la parte alta de la sierra pasen a ser casi todas ellas de aptitud media. Gracias. Esto es para el pino resinero, que también coincide mucho con la realidad. Fijaros que entre el 2011 y el 2040 la zona verde es donde es apto el pino resinero. Y fijaros que es la zona donde está ahora mismo el pino resinero. ¿Qué va a pasar con el cambio climático que se prevé? Y esto es un escenario moderadito, ¿vale? No es el escenario catastrófico. Pues fijaros que esa zona verde ha aumentado. Pues no está nada mal. O sí, porque resulta que las zonas naranjitas que todavía teníamos por ahí van desapareciendo, que es para especies que son muy típicas de alta montaña y pueden ser colonizadas por el pino pinaster. ¿O qué pasa con la encina? La encina, por mucho que nos empeñemos, aquí va a ir puntualmente, bajo cubierta, en sitios muy concretos,
Y ahí lo vemos, que está pues, más bien por las zonas de abajo. Por cierto, ¿dónde está? Esto está bastante bien ajustado, ¿vale? ¿Y qué va a pasar? Pues que la encina pega un subidón. Pega un subidón y que la encina va a empezar a aparecer, según el cambio climático, va a empezar a aparecer en muchos sitios donde, donde era más o menos aptitud media, va a decir, oye, yo aquí ya puedo empezar a andar, muy bien, porque con las temperaturas que hay, la encina es típica especie mediterránea de calorcito, pues va a poder estar en más sitios. Habrá que tenerlo en cuenta para hacer silvicultura. Bueno, más cosas. Los suelos, la geología que también hemos estudiado, eso es los georrecursos, que es la mesa de Fornés y el nacimiento del río Verde, las unidades de suelo, los ríos, las cuencas hidrográficas, las calidades de las riberas y todo esto. Esto es el mapa de vegetación que hemos hecho, de un detalle bastante, en fin, muy detallado, muchísimo, ¿vale? Y como veis, todo lo que tenemos aquí, cuento uno, por ejemplo. Pinus alepensis natural, natural en estado de repoblado, Monte Bravo o Latizal Bajo, ralo. Pinus alepensis natural en estado de regenerado, Monte Bravo, Latizal Bajo, medio. Bueno, y así hasta no sé cuántas categorías, ¿vale? O sea, está muy estudiado. Por ejemplo, cosas que nos encontramos. Esto es fijaros la diferencia que existe entre el pino resinero sobre suelo silicio, esta es la zona de Córzola, o el pino resinero sobre calizas. Empieza a verse más clarito, entra más la luz, menos denso, menos recto, o sobre dolomías. Y pues el pino lo pasa mal sobre las dolomías, ¿vale? El pino pinaster. Eso es el pino carrasco denso, pino carrasco en estado de Monte Bravo, el pino laricio que hay en las repoblaciones más altas del Alcauca, a grandes altitudes, donde el pino laricio va muy bien. Estos son encinares del Robledal Alto, estos son cedrales, los que están en Robledal Alto, por ejemplo. Esto es masa mixta de pino pinaster con quejigo, rebollo y encina que hay en Robledal Alto. Esto es una plantación de castaños. Esto es algunas eucaliptares que se van a retirar, que se están retirando ahora mismo, y aprovechando que por en medio está surgiendo encina y pino, vamos a liberarlos de la competencia del eucalipto. Los antiguos choperas que están un poco abandonadas y que se están poblando por pino de forma natural. El bosque de bonsáis de Pinar de Lama sobre dolomías, los blanquizales, y que las pasan de pena, pero quedan unos pinos así chiquititos, pero que son muy vistosos. Eso está protegido, ¿vale? Bueno, estos serían los hábitats de interés comunitario, estos serían las zonas de daños, por ejemplo, eso es la Alcauca, esos corros de secos que se han producido muchísimo con el pino pinaster por toda España, especialmente, por ejemplo, en Baza ha ocurrido muchísimo esto, pero aquí también, y no es mala zona. O los incendios que ha habido, se ha estudiado el modelo de combustible, el riesgo de incendio, la erosión actual, y fijaros que la erosión actual, los colorcitos que tienen son verdes amarillentos, que nos dicen que podemos tener unas pérdidas de pérdida de suelo de hasta 25-50 toneladas por hectárea de año que se pierden de suelo. 50 toneladas de pérdida de suelo. Cada vez que llueve y hay poca cobertura, se van los suelos. Pero fijaros lo que pasaría si no tuviéramos la cubierta vegetal que tenemos. Que pasaríamos una erosión potencial elevada, muy alta, la más alta que pueda ser. Luego, es importantísimo el mantenimiento de la cubierta vegetal, porque si no, colmataría los embalses, provocaría avenidas. Bueno, el estudio de los diques que ha habido en todo esto, las correcciones hidrológico-forestales que ha habido. Vicente, saluda, que estás ahí. Ahí estás. Ese es Vicente. Vale. El riesgo de desertificación actual,
el riesgo de desertificación potencial, el paisaje y cosas ya singulares como la cascada de los árboles petrificados. Esto es desde el mirador del Aza de la Encina, si no me equivoco, ¿vale? Y además de todo lo que hemos visto, la parte natural, nos ponemos también a estudiar la parte socioeconómica. Pues los aprovechamientos que ha habido, el más importante que hay en los últimos tiempos es el cinegético, la caza. Eso es lo que mete dinero en estos montes, mueve dinero en estos montes. Hay otras cositas, pero sobre todo eso. El uso social, que es el uso social recreativo, fundamentalmente, y el apícola, que desde el decreto ese que está puesto ahí, del 97, es gratuito. Y ahí están los asentamientos colmeneros. Y además, lo que es más importante de todos estos montes, no es la producción económica, son los beneficios indirectos. La protección al suelo y la regulación del ciclo hidrológico, eso es lo más importante. Aunque parezca que no, eso es lo más importante. ¿Vale? Tenemos que mantener esto porque si no, aguas abajo se va a organizar un, que dicen en Aragón, un chandrio de cuidado. Así que tenemos que cuidar muchísimo la parte vegetal. La conservación, por tanto, de los hábitats y especies ligadas a esto, que no son pocas. La fijación de dióxido de carbono atmosférico en las plantas, la contribución al cambio climático, la producción de oxígeno y el mantenimiento de paisajes y enclaves singulares. Todas estas cosas también son importantes. La erosión, lo que hemos visto, eso es lo más importante. Vale. Y luego, además, hemos estudiado las infraestructuras que existen, las carreteras, las de defensa contra incendios, las de uso público, el patrimonio histórico. Pues ahí está, por ejemplo, puesto lo de las pistas y el tipo de pista que es cada una. Ahí están puestos las balsas, el CEDEFO, las fajas auxiliares y de defensa contra incendios en general. Ahí está puesto los senderos que hay, la cantidad de senderos que hay y más que hay de todo esto. Y pues el área recreativa, por ejemplo, del Bacal, para que la veamos ahí, y donde habéis estado esta mañana, los que habéis estado en esa excursión. Por un lado está el complejo industrial de la Resinera, esto es como bienes de interés cultural, y lo que terminará siendo un bien de interés cultural seguramente, que es el poblado íbero de la Mesa de Fornes, ¿vale? Que está ahí, que es donde habéis estado esta mañana, entiendo, ¿no? Pues eso es. Bueno, por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, por técnicas láser aerotransportadas, lo que hemos hecho ha sido sacar el número de árboles que hay, con sus errores. Pero para que nos hagamos una idea, tenemos 2 millones de árboles, ¿vale? Fijaros en la cifra NT, que es el número total, 2 millones de árboles y con un volumen de 480.000 metros cúbicos, más o menos, y que me crecen todos los años 12.000 metros cúbicos, perdón, 14.000 metros cúbicos, 15.000, para hacer números gordos. Todos los años se incorporan al monte 14.000, 15.000 metros cúbicos, todos los años uno tras de otro. Este año se van a incorporar 15.000 metros cúbicos, el que viene seguramente un poquitín más, otros 15.000, ya van 30.000. Dentro de 2 años, otros 15.000, 45.000 acumulados. Ojo, que son montes que se han quemado en el año 75, en el año 2000, en el año 85, un montón de incendios. Luego, son montes muy jóvenes, están en crecimiento. Y cuando se es jovencito, pasamos del enanillo que teníamos aquí hace un momento a gente como yo, gente mayor. Y hay un momento en que creces de que eres un enanito a que eres un chaval de 18 años rapidísimo. Pues esto es lo que nos está pasando. Es una masa muy joven que está creciendo muy rápido. Cuando lleguemos a nuestras edades ya nos estancamos, ya no crecemos más, empezamos incluso a encorvarnos. Pues lo mismo con el arbolado. Ahora mismo tenemos unos sistemas forestales que en general son muy jóvenes, están creciendo muy rápido, muy rápido. Ahí tenéis, por ejemplo, el número de pies de la densidad de número de árboles de pino pinaster, a los de pino carrasco, los de pino laricio, que como veis están únicamente en el Cauca, y los de encina, que reflejan muy bien los mapas que os enseñábamos antes del cambio climático, de la aptitud, ¿vale? Bueno, vale, tío, eres un pesado, cállate ya, o cuéntanos algo, porque vale, hasta ahora os he estado contando lo que hay, pero ¿qué? Vamos a meternos en chicha. ¿Qué es lo que hemos visto?
Una historia de gestión que ya no se está dando. Ya no se resina. El movimiento económico, la importancia económica que tienen estos montes, ya no es importancia económica. Estos montes tienen otro interés. Un problema de incendios. Un problema de incendios que además se va a incrementar con el cambio climático. Vamos a tener mayores temperaturas, la vegetación se va a secar mucho más, las precipitaciones van a ser más irregulares, los incendios van a ser más virulentos. La probabilidad o el riesgo climático de incendio va a ser un riesgo mayor, ¿vale? Hay un riesgo potencial de erosión, ya lo hemos visto, eso sí que existe. Ahora mismo la vegetación está sujetando la tierra que no llega al embalse de los Bermejales. Hay que mantener eso como sea, porque el agua, en un mundo como el Mediterráneo, en el mundo el agua va a ser fundamental. Hay que cuidar los embalses, hay que cuidar el ciclo hidrológico, hay que cuidar que el agua llegue limpia a los cauces y que se infiltre, y que no se quede ese agua solamente en la vegetación, que no tengamos exceso de vegetación. Hay una parte del agua que es agua azul que se va a los ríos, a los embalses, que discurre. Hay un agua azul que se mete en la tierra y hay un agua verde que se mantiene dentro de la vegetación. Si tenemos demasiada agua verde, está llegándonos menos agua azul, para que nos hagamos una idea, ¿vale? Quedamos con eso. Hay unos hábitats y unos paisajes que tenemos que proteger, porque la gente disfruta de ellos, porque es el hábitat de un montón de especies, porque hay cosas que son muy interesantes dentro de esos hábitats, y además tenemos un uso recreativo cada vez más creciente. Esto es lo que tenemos ahora mismo. Después de todo el rollazo que os he soltado, esto es donde llegamos. ¿Vale? Pues algo habrá que hacer. Vamos a ver qué es lo que no se nos ha ocurrido, sino que viendo lo que tenemos, nuestras técnicas, nuestra experiencia, lo que hemos hecho en otros sitios que ha funcionado, lo que hemos hecho en otros sitios que no ha funcionado, todo esto nos lleva a proponer lo que hay que hacer. Lo primero es que tenemos que tener en cuenta, ya hemos visto que estamos en el mundo. Estamos en la Unión Europea, nos llegan unas directivas, estamos en el Reino de España, nos llegan unas leyes, estamos dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que también tiene sus normativas, todo esto hay que tenerlo en cuenta, y además hay declarados Parque Natural, CEC, CEPA, planes de recuperación de especies, planes de protección de especies, todo esto, ¿vale? Pues a partir de esos objetivos estratégicos que nos van a dar esos planes que están por aquí, aterrizamos aquí y estudiando lo que tenemos, la propiedad, junto a Andalucía, las demandas sociales, los que estéis aquí, las demandas naturales del resto de la sociedad, que también le influyen, empezamos a pensar qué objetivos generales vamos a tener y, por tanto, cómo esos objetivos generales de protección del medio, de conservación del suelo, de protección contra incendios, todas estas cosas, cómo vamos a traducirlas dentro de este pinar de pino carrasco, dentro de este pinar de pino resinero con encina debajo, o qué vamos a hacer con determinados hábitats concretos. Y de ahí pasamos a decir, pues en este objetivo concreto vamos a hacer una clara, aquí vamos a hacer un desbroce de matorral, aquí vamos a hacer una repoblación, o aquí vamos simplemente a proteger que esto no se nos queme. Y ya está. Planificamos en cascada. Esa es la primera. ¿Y qué objetivos nos planteamos? Pues hombre, visto lo visto, proteger contra el riesgo erosivo y protección del régimen hídrico, la protección biológica. Derivado de todo esto, seguramente que va a haber una producción de bienes, pero que no es lo más importante. Lo que más nos importa es las dos primeras cosas, y luego también unos servicios recreativos. Es decir, cada vez aquí se mete más gente. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Primero, para que vayan cómodos. Segundo, para que no tengan una desgracia. Tercero, para que no nos provoquen una desgracia. Vale, entonces, en definitiva, todo esto, además, no es en todos sitios lo mismo. Habrá sitios donde se puede hacer una cosa, en otros sitios no se podrá hacer eso, sino otra cosa distinta. Entonces, nos tenemos que analizar el territorio, que para eso lo hemos analizado, y aquí actuaremos de una manera y aquí actuaremos de otra. Lo que tenemos ahí es una serie de unidades que hemos creado, parecida gestión, y en cada una de estas unidades, que vamos a tenerlas aquí, en cada una de estas tenemos una serie de objetivos que nos marca el Plan Forestal Andaluz, y esos objetivos, ¿cómo los vamos a traducir dentro de este proyecto? Por ejemplo, pinares de pino resinero, silicio en la zona de la resinera.
Las unidades de vegetación, las unidades de inventario, la superficie, y el objetivo es por ahora mantener ese ecosistema, ¿vale? El uso principal es la protección y una producción derivada de tratamientos silvícolas. Aquí, por ejemplo, en 300 hectáreas, 367 hectáreas de las 14.000, sí que va a haber una cierta producción, 300 sobre 14.000. O sea, hay una zona donde vamos a producir, porque sí, porque podemos producir. Pero va sobre todo orientado a dejar aquello bien preparadito frente al riesgo de incendios, frente a las plagas, para que proteja el suelo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y el objetivo específico va a ser estructurar esas masas en que tengan muchas clases de edad, que sea variadito, que no sea todo de la misma edad. Eso se quemó en 1975, tiene todo 50 años, vamos a intentar que esas 300 hectáreas tengan edades de 80, recién puestas, otras que se vayan diversificando. Vamos a diversificar edades de la masa, ¿vale? Fijaros que buscamos la mayor cobertura del pinar con la mínima densidad, porque el cambio climático nos va diciendo que la disponibilidad de agua para el arbolado va a ser cada vez más difícil. Entonces, consiste en que tengamos pocos individuos que puedan aprovechar muy bien ese agua, pero que cubran el máximo de suelo para evitar la erosión. Modelo de monte que estamos pensando. Esto sería para el pino resinero del Alcauca y el Robledal, algo bastante parecido. Esto sería para los pinares de pino resinero en calizas y dolomías. En general no se va a actuar en estas zonas, no se va a actuar porque están unas pendientes tremendas, están vegetando como pueden. Lo que tenemos que hacer en esas zonas fundamentalmente es que no se nos quemen. Vamos a actuar ahí en poco, y fijaros que estamos hablando de casi 5.400 hectáreas. Hay zonas donde vamos a actuar solamente para protegerlas, que no se nos quemen. Los pinares de pino carrasco, pues pocas actuaciones agrícolas, pero sí que lo que vamos a hacer es intentar dosificar esa competencia y que cada vez tengan más agua el arbolado para proteger mejor al suelo contra la erosión. Frente a un matorral, un arbolado es mucho más eficaz para defender el suelo frente a la erosión que ninguna otra estructura vegetal. Los pinares del Aricio, del Alcauca, y así hasta las 13 unidades que hemos dicho. Es decir, tenemos un modelo de monte para todo el territorio. Sabemos lo que queremos hacer en cada sitio, en cada tipo de sitio. Habrá sitios donde actuemos poco y otros sitios donde actuemos mucho, pero tenemos un modelo de monte pensado en cumplir esos objetivos que os decía de proteger el suelo frente a la erosión, regular el ciclo hidrológico, protegerlo contra incendios, etcétera, etcétera. Lo que hemos puesto, hábitats, uso recreativo, todas esas cosas que hemos dicho. Todo está pensado con esos objetivos. Pues eso, sabemos qué modelo de monte queremos, tenemos que dar respuesta a esos objetivos y qué tipo de manejo es el que tenemos que hacer. ¿En qué se traduce todo esto? Pues volvemos a esto y para cada unidad le estamos contando todo eso que es un resumen, ¿eh? Y ese resumen es el tipo de manejo que tenemos que hacerle, cuándo se tienen que hacer claras, cuándo se tienen que hacer clareos, cuándo se tiene que hacer cortas finales, cómo se tienen que hacer esas cortas finales, bueno, sí que hay que hacerlas, evidentemente. Si se tiene que actuar sobre el matorral, cómo se tiene que actuar, que normalmente las actuaciones sobre el matorral van a ser muy puntuales y solamente junto a los árboles, nunca para quitar todo el matorral. ¿Cómo vamos a organizar eso en el espacio y en el tiempo? Todo eso está contado así. Esta es la unidad de ordenación pinares de pino resinero sobre suelo silicio en el Alcauca y Robledal Alto, pero con las 13 unidades de ordenación que tenemos, eso está contado para todas y cada una de ellas. Y además de todo esto, ¿vale? Fijaros en los objetivos generales y ahí se traduce en cosas muy concretas ya, pero pisando sobre el terreno, ¿vale? Protección frente al riesgo erosivo e hídrico, regulación del ciclo hidrológico, protección biológica y mantenimiento del ecosistema, producción de bienes en especie. Estos objetivos generales, por ejemplo, vamos a hacer 553 hectáreas de roza parcial, poda y clareo, para disminuir la competencia del arbolado frente al matorral, mayor resistencia biológica, mayor infiltración de agua en el suelo, evolución de sistemas más maduros, disminución de la carga y continuidad del combustible. El problema que tenemos ahora mismo con los incendios forestales es que producen tal cantidad de energía
que los equipos de extinción no llegan a ellos, se queman, pero se queman por radiación, no llegan. Hay tal cantidad de combustible que se está quemando a unas temperaturas tremendas que el agua que echan los hidroaviones, los aviones anfibios, no llega a tocar las llamas, se evapora antes. Por cierto, los aviones no apagan incendios, protegen al personal de tierra y ayudan al personal de tierra. Bueno, pues para que os den una idea, ni con retardante, que es unos polvillos que se le echan al agua, que por eso sale de color rojo muchas veces, que evite que se evapore muy rápidamente, pues ni con eso. Hay tal cantidad de energía. Entonces hay que disminuir la carga y la continuidad del combustible. Es importantísimo. Y además, no solamente para que no se nos queme el monte, sino para que no se nos quemen los equipos de extinción. ¿Vale? Bueno, pues ahí están. En todas esas zonas tenemos intención de intervenir de esa manera. 32 hectáreas de resalveos en los encinares. Vamos a intentar dosificar, si existe ganado, meternos en los encinares del Robledal Alto para hacer resalveos sobre el encinar. 19 hectáreas de cortas donde hemos detectado fuerte incidencia de plagas, que es sobre todo en la zona del Alcauca. 22 hectáreas de representación de pino y rebollo, una manchita donde se puede meter pino y rebollo para intentar recuperar zonas que se han quemado y crear un hábitat de más desarrollo. 17 hectáreas de desbroce y siembra de pratenses para fauna silvestre y de mantenimiento bianual. Pues eso, en puntitos así para que la fauna tenga donde poder alimentarse. Más objetivos, protección biológica y servicios recreativos. Pues 75 hectáreas de mejora de antiguas plantaciones de chopos y plátanos para la recuperación de esos sistemas forestales y para la protección de las personas y los bienes. Pues todas las antiguas choperas que hay junto al Cebollón, junto al Cacín y junto al Río Grande, pues intentar dosificar un poco aquello, que no se nos caiga encima de una persona que pase por ahí y le mate, como pasó en el Retiro hace unos años, que pasó un pobre chaval y le cayó un pino encima. Pues intentemos que eso no ocurra. 210 kilómetros de vías forestales a mantener y mejorar. Y ahí están, para que lo veáis. Servicios recreativos, de esparcimiento y usos sociales. Pues 84 kilómetros de mantenimiento de senderos. ¿Verdad, Vicente? Lo que nos hemos pegado con eso. ¿Vale? Y ahí están esos senderos. Protección biológica. Pues sellado de antiguas casas de resineros, mejora de apriscos, construcción de un mirador en el Pino de las 5 Ramas que desapareció después de una nevada, restauración de caleras, mejora de sistemas generales, el uso recreativo, el uso ganadero, en fin, un montón de cosas. El programa de defensa contra incendios, el mantenimiento de todos los cortafuegos, de todas las áreas y fajas cortafuegos, eso está previsto también mantenerlo. Principal problema que hemos tenido en estos montes en los últimos, digamos últimos no, pero vamos, entre el 75 y el 2000 han sido grandes incendios forestales. Que no nos vuelva a pasar, que no sean grandes incendios forestales. Casi el incendio forestal es... Por supuesto, por favor. Casi el incendio forestal es casi consustancial, desgraciadamente, al medio mediterráneo. Y siempre, y de hecho las especies están adaptadas al fuego en el mundo mediterráneo. O bien porque tienen unas cortezas así de gordas que le protegen del fuego, como el alcornoque, o bien porque son capaces de rebrotar muy bien de cepa y de raíz, como la encina, o bien porque son capaces, después del incendio, de soltar piñón a lo bestia y repoblar inmediatamente. Los pinos están muy bien adaptados para esto. Pero claro, son incendios que eran chiquititos, porque había mucha utilización del medio, porque había ganado, porque había gente que cogía leña, que pastaban sus animales, y los incendios eran chiquitillos. En cuanto el mundo rural se ha ido quedando vacío, todo esto ha desaparecido. Y entonces se acumulan hectáreas y hectáreas y hectáreas de 15.000 metros cúbicos de madera, por no contar de matorral, que se van acumulando todos los años. Combustible que se va incrementando todos los años. Entonces, eso hay que intentar que no se acumule, porque si cae una chispa, la tenemos liada. ¿Vale? Entonces hay que protegerlo. Cerramientos de ayuda a la regeneración para el mantenimiento del sistema forestal. Pues por ejemplo ahí tenemos previstos, a ver si la cosa va bien. Para más objetivos que había que tener de protección y de producción, pues están
pues eso, en cortas de regeneración por 15.000 metros cúbicos que están previstos en Robledal Alto, a ver cómo van, y tratamientos silvícolas intermedios en otras zonas donde podemos obtener algo de madera. La producción es otro objetivo absolutamente legítimo, y de hecho esto ha sido un monte productor, muy productor, de resinas y de maderas, y ahí están previstas hacer las cortas. Y todo esto supone, esta es la carta a los Reyes Magos, un intento que en los próximos 20 años, ¿vale?, que seamos modestos, de gastarnos 5,5 millones de euros, es decir, de pesetas, que uno es mayor, 5,5 millones de euros en el monte, ¿vale? Ojalá tengamos ese dinero, ¿vale? Y es en 20 años, no es tanto. Pero esto supondría no solamente, no es mejorar el monte únicamente, es que esto lo tiene que hacer gente, y aquí tiene que trabajar la gente, y esto se va a traducir en jornales, en puestos de trabajo, en creación de empresas, en creación de empleo, en empleo indirecto que puedes venir de aquí, ¿vale? Y ahí está un poco el cronograma de actuaciones más o menos que tenemos más o menos previsto, sobre todo forzando bastante la cosa en los primeros 10 años, ¿vale? No dejar esto, bueno, como son 20 años ya, no, vamos a intentar hacerlo desde el principio, ¿vale? Y se acabó.